Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Ricardo Dueñas. Él es el director general de Grupo OMA, el Grupo Aeroportuario Centro Norte. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Bueno, la verdad, Ricardo, he estado viniendo mucho, obviamente, a esta gran ciudad y vaya contraste con el centro, me refiero a la Ciudad de México, en términos de lo que está creciendo el aeropuerto de Monterrey y sobre todo, pues lo que ha venido ocurriendo. Cuéntanos qué ha pasado. Digamos, sé que creció 34% la capacidad en términos de esta terminal. ¿Cuál es el dinamismo que está teniendo? Sobre todo porque se explica pues por el dinamismo de la propia ciudad y esta zona del país que está creciendo muchísimo, en parte por el nearshoring, pero también mucha demanda doméstica. ¿Cuáles son los datos? Sí, mira, definitivamente la aviación está pasando, yo creo que por uno de los mejores momentos en su historia y estar en el estado de Nuevo León con el crecimiento que estamos observando, pues también es una gran ventaja, ¿no? Estamos viendo un bono demográfico importante, una clase media creciente, una baja penetración aérea, una geografía privilegiada, un fenómeno de nearshoring que lo estamos viendo en todos nuestros aeropuertos, particularmente en el Monterrey, a través de nuestras operaciones de carga, de parques industriales, de tráfico de negocios. Y dado todos estos crecimientos, pues en OMA estamos haciendo una inversión histórica, 16,000 millones de pesos en nuestros 13 aeropuertos, de los cuales la mitad de estos 8,000 se están destinando al aeropuerto de Monterrey. Esta semana tuvimos un anuncio muy importante junto con el gobierno del estado, con el gobernador, con autoridades. Inauguramos o terminamos lo que es la primera fase de expansión de este aeropuerto. Abrimos el nuevo ambulatorio, que es la sala, el área de acceso principal, donde es el chequeo aéreo. Eh, esto nos permite incrementar en esta primera fase un 35% la capacidad de operación del aeropuerto para llegar a 16 millones de pasajeros al año, de 13 que operamos el año pasado. Estamos iniciando ya también la expansión de la fase 2, lo cual nos aumentará todavía un 17% adicional. Y todo esto se suma a la inauguración que tuvimos a finales del año pasado, donde hicimos todavía una nueva ala para las operaciones de bajo costo. Claro, sí, es que se ve muy dinámico. Digamos, ¿cuál es el principal cuál es la principal fuente de ingresos en un aeropuerto? Y sobre todo, ¿por qué tiene sentido hacer este tipo de inversión y qué detona en términos de lo que proyectan que va a crecer el tráfico? Estoy viendo los datos, digamos, de abril. Es interesante porque, pues, por ejemplo, en la parte de pasajeros internacionales, crece 13%. En la parte de nacionales es interesante. En el acumulado estoy en el primer cuatrimestre. En el nacional cae 2.1%. Entonces, lo que está creciendo mucho es lo internacional, según parece. Y con esta inversión, digamos, ¿cuál es el retorno de justamente la misma inversión y cuál es el modelo de negocio principalmente? Sí, mira, el número que vimos en abril no es una tendencia. Este año hay un caso muy Claro. particular con las turbinas Pratt and Whitney, que son los aviones 320, pero es un fenómeno de muy corto plazo. La tendencia que vemos va a continuar por muchas de las variables que te estaba platicando. Nosotros somos desarrollos de infraestructura, nos tenemos que estar anticipando a las tendencias de crecimiento. Nosotros ya estamos pensando en los aeropuertos los próximos 5, 10 años y es lo que estamos haciendo. No estamos posicionando al aeropuerto de Monterrey, ya es el hub más importante del norte del país y nuestra ambición es de ser el hub más importante de todo el país. Claro. Y en términos de qué es lo que la principal fuente de ingresos, ¿no? Porque están los espacios comerciales, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los servicios a los aviones. ¿Cómo funciona? A ver si nos dejas levantar esa cortina y asomarnos justamente Sí. a cómo funciona un grupo aeroportuario como ustedes y particularmente un aeropuerto. Sí, mira, en el caso de OMA, aproximadamente el 75% de nuestros ingresos proviene de la parte aeronáutica, es decir, la tarifa por el uso de los aeropuertos, aterrizajes, uso de plataformas, de pistas.
El otro 25% es el negocio no aeronáutico, en donde, bueno, toda la parte comercial que todos conocemos cuando entramos a los aeropuertos, pero también nosotros nos hemos metido a operaciones de carga, tanto terrestre como aérea, la operación de hoteles dentro de nuestros aeropuertos, operación de parques industriales. Claro, es importante. Ahora, pues hemos hablado mucho de Monterrey, por mucho es el aeropuerto que tiene el mayor volumen de pasajeros para ustedes. Prácticamente estamos hablando de poquito más de la mitad, ¿no? Andará por el 52%. ¿Y qué Correcto. está ocurriendo en los demás aeropuertos que operan? Por ejemplo, Ciudad Juárez, que es otra ciudad muy potente. Obviamente tenemos Chihuahua, etcétera. ¿Cómo está el panorama más allá de Monterrey? Sí, mira, nuestras siguientes inversiones más grandes, y muchas veces nosotros llevamos la inversión de acuerdo al volumen de pasajeros, ¿no? Para nosotros, Claro. Monterrey es la mitad del tráfico de nuestros pasajeros, pero por ejemplo, Culiacán y Juárez también presentan un tráfico importante y un crecimiento que han tenido en los últimos años. Ahí tenemos inversiones relevantes, estamos duplicando la capacidad de la terminal tanto en Juárez como en Culiacán. Acabamos de terminar en el último trimestre, el primer trimestre de este año, el aeropuerto en Durango. Y también estamos siempre invirtiendo en cosas que a veces el pasajero no ve, que son pues, las pistas, los rodajes, las plataformas, la tecnología, el uso eficiente, menor contacto, la sustentabilidad también es muy importante para nosotros. Estamos dedicando una cantidad importante de recursos con esos fines. Claro. Oye, y el de Acapulco, pues justo ahora tuve la oportunidad de estar por allá en el contexto de la convención bancaria, todavía está ahí, pues se ve, la infraestructura funciona bien, es un aeropuerto que además le habían invertido recientemente. ¿Qué nos puedes decir de Acapulco? Sí, ver, es relativamente un aeropuerto nuevo para nosotros, pues sí, desafortunadamente nos pegó Otis, tuvimos que reaccionamos muy rápido en recuperar, la conectividad era muy importante, que el aeropuerto abriera muy rápido, ya vamos muy avanzados, nos faltan algunas cosas, nos falta algunas escaleras eléctricas, una parte de aires acondicionados, pero el aeropuerto está plenamente funcional para operar tanto doméstico como internacional. Claro. Y la parte de carga ya la mencionabas, obviamente dabas algunos datos, pues esto que se anunció de Lufthansa. Digamos, ¿qué es lo que ahí hace atractivo? ¿Qué es lo que mueve la carga? Tiene que ver obviamente con la logística, pero es, bueno, pues otra cadena de valor mucho más cara, muy específica para ciertas áreas. En este caso, ¿qué significa, digamos, porque hay una vinculación obvio hacia Europa? Supongo yo que eso, por supuesto, está vinculado al nearshoring, no solo de Monterrey, de la capital de Nuevo León, sino incluso digamos, otras operaciones que estén cerca de acá. Sí, ayer hicimos un anuncio muy importante, no nada más para OMA o para el aeropuerto de Monterrey, sino para el Estado, que es que Lufthansa va a iniciar operaciones con una ruta semanal de carga Monterrey a Frankfurt, va a ir Monterrey, Frankfurt, Ciudad de México y Monterrey, y va a estar cumpliendo ese circuito. Es la primera ruta de varias que tenemos que tenemos preparadas para anunciar muy pronto. Y todo esto pues, es resultado de la actividad, del incremento de actividad de nearshoring que nosotros lo estamos viendo de primera fila en la carga aérea, en la carga Claro. terrestre, en el tráfico de negocios, ¿no? Por supuesto. Ya regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, Ricardo Dueñas. Él es el director general de Grupo OMA, el Grupo Aeroportuario Centro Norte. Ricardo, y pues saber cómo ves la visión del sector aéreo a nivel nacional. Pues ha habido muchos desafíos. Por ejemplo, obvio, pues todos estamos al tanto de las complejidades, por decirlo de manera elegante, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de que no arranque la IFA. Se vuelve suma cero, es decir, cuando pues ciertas zonas no son tan competitivas en el sector aéreo, eso beneficia a otras, en este caso obviamente lo que hemos estado conversando, y sobre todo, ¿cómo ves lo que tiene que venir para el país en materia del sector aéreo? Pues mira, sí, lo que se está viendo en el centro del país es una saturación aérea que se está buscando resolviendo a través pues, del sistema metropolitano de aeropuertos.
Ahí lo que hemos hecho como grupos aeroportuarios pues, es tratar de ser parte de esa solución. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fortaleciendo nuestra red de aeropuertos, de ahí las inversiones que estamos haciendo. Nos queremos ver una alternativa. Todo el tráfico que hoy no tiene por qué pasar por la Ciudad de México, pues que está buscando alternativas, y por eso Monterrey pues, es una opción importante, y de ahí las inversiones que estamos haciendo. Para adelante estamos viendo un futuro muy bueno en la aviación. Lo hemos tenido en los últimos años, lo anticipamos que se va a mantener. La penetración aérea en México sigue siendo muy baja. El mexicano todavía viaja poco comparado con otros países con un PIB per cápita similar. El mexicano se sube en promedio a un avión una vez cada 2 años, es decir, 0.5 veces al año, ¿no? Se debe a muchas circunstancias. Una de ellas es que se tiene un sistema de autobuses de lujo, muy desarrollado en México, pero además para adelante México tiene un bono demográfico importante, es algo que muchos países no pueden presumir. En los próximos 20, 30 años vamos a tener casi una tercera parte de más gente que está en la edad de volar, ¿no? Y no nada más es más gente, sino una creciente clase media va a tener un poder adquisitivo más alto. Tenemos también la ventaja geográfica, el estar junto a Estados Unidos, pues es una ventaja bien importante. La frontera aérea entre Estados Unidos y México es el tráfico más alto en el mundo. Lo competimos a veces con España, el Reino Unido, pero México, Estados Unidos siempre está a la par de los primeros dos o tres lugares, ¿no? Entonces tenemos la geografía privilegiada de este bono demográfico, baja penetración, y se nos cruzó este fenómeno de nearshoring, que pues ha tenido un impacto muy importante, sobre todo en el tráfico de negocios, que lo estamos viendo en todos nuestros destinos. Nosotros operamos los aeropuertos en el centro y en el norte del país, donde en el 80% de los destinos donde operamos se está detonando este fenómeno de nearshoring. Entonces, la perspectiva para adelante sigue siendo muy buena. Hay una tendencia positiva con todo y que platicamos. Este año se está teniendo un tema de mantenimiento en las turbinas Pratt & Whitney, que son las turbinas que tienen los aviones 320, que los tiene una gran parte de la flota mexicana. Pero bueno, este es un fenómeno de muy corto plazo y la tendencia para adelante sigue siendo bastante positiva. Claro, qué gran dato el que mencionas, que un mexicano sube en promedio una vez cada 2 años. ¿Cuál será el dato de otro país, digamos, que pueda ser comparable o inspiración para México? Bueno, y lo mencionabas también, ¿no? Obviamente tiene que ver con el desarrollo del transporte vía carretera a través de una vasta red de autobuses. En su momento se hizo esa apuesta, pero ¿cuál es más o menos, o cómo lo podríamos comparar? Pues mira, Chile, por ejemplo, es el doble. El chileno se Ah, sube una vez al año, cuando México es 0.5, ¿no? Y así te vas a países más desarrollados, pues Estados Unidos debe ser 2.5, en países en Europa 5 veces al año, ¿no? claro, y sobre todo lo que mencionas, ¿no? La parte de vinculación y profundización de la economía de Estados Unidos-México en este enorme mercado aéreo, que supongo ayuda, bueno, eso es más de una discusión de las líneas aéreas, pero el hecho de que México mantenga la categoría uno, pues es muy relevante, ¿no? O que la hayamos recuperado, sobre todo porque pues eso habilita más rutas o por lo menos que los estándares que vende allá acá pues sean importantes, aunque la demanda explique el crecimiento, ¿no? Obviamente. Sí, mira, mira, porque Madrid, abrimos Monterrey Sí. no tenía rutas a Europa en los últimos 10 años, abrimos ya hace un año la ruta Madrid, ya reaperturamos la ruta Corea, a Estados Unidos perfectamente conectado, Monterrey, también a Colombia. Entonces se está incrementando la conectividad, y yo creo que algo muy importante, Rodrigo, es que los aeropuertos no solo son para el que viaja, la derrama económica que representa un aeropuerto en sus destinos es enorme. Un aeropuerto al final del día se traduce en más inversión, en más turismo, en más empleo para todos, ¿no? Entonces tiene un impacto multiplicador en todas las ciudades donde se operan. Pues Ricardo, te agradezco mucho. Ricardo Dueñas, director general de Grupo OMA. Al rato voy a volver a experimentar el aeropuerto en menos de 24 horas el de Monterrey. Así que bueno, pues me toca ir viendo este crecimiento y te agradezco mucho la entrevista. Gracias, Rodrigo. Nos va a dar gusto tenerte por allá. Ahí escuchamos a Ricardo Dueñas, director general de Grupo OMA, el Grupo Aeroportuario Centro Norte.